La astrología de mayo está muy interesante. Tenemos unos eventos importantísimos como la entrada de Saturno en el signo de Aries, el 25 de mayo. Tenemos también una luna llena importantísima, que es la luna Besak o Wesak. Tenemos una luna nueva en Géminis, lo cual le va a dar mucho oxígeno a muchas cosas. La entrada de Venus en Aries en conjunción con Neptuno. Y pues prácticamente es el último mayo en donde tenemos a Urano en Tauro, porque en el 2026, cuando regrese nuevamente el Sol a Tauro y demás, ya Urano no estará allí. Entonces, pues todo esto hace que mayo se convierta en un mes digno de todo un análisis astrológico como lo que siempre hacemos acá en nuestro clásico de los jueves, querido Rafael Aragón. Qué gusto que estés acá con nosotros, Rafa. Querido amigo Juan Carlos, querida audiencia, te he extrañado mucho, no pude estar la semana pasada, ya pasaron 15 días, así que aquí te saludamos también junto a Negrito, que Eso. está últimamente queriendo escuchar los programas, está bastante al pendiente. Bueno, necesita ir a la peluquería. Hoy es el Día del Trabajador, aprovechamos para hacer un saludo extensivo a todos los trabajadores y bueno, las peluquerías están cerradas, si no, hoy le tocaba la peluquería, pero bueno, últimamente está bastante al pendiente de nuestros programas acá, Negrito, así que bueno, eh, estamos acá que estaba con ganas de estar saludando. Y qué mejor que hablar un poco, ¿no? De todo lo que es esta onda expansiva, de cómo a veces las frecuencias van llegando, para comenzar este puntapié este mes con la Venus-Neptuno en Aries, ¿no? Cómo esta Neptuno que ingresó en Aries el último 30 de marzo está haciendo una conjunción con Venus que ingresó ayer en Aries. Y fíjate qué interesante porque Venus se trata de equilibrio, que es la función. En Aries se dice que está en exilio. Y con Neptuno, ¿sí? Justamente lo que se trata es de expandir esas ondas de equilibrio, pero es ir a cazar el equilibrio. No es venir a esperar el equilibrio. No es me quedo sentado esperando el equilibrio. Es voy a buscarlo. Entonces me parece que empezamos este mes de mayo buscando revisar qué áreas de la vida hay que ir a equilibrar e ir por ello. ¿Sí? Bellísimo ese análisis que acabas de hacer, porque es que Aries no se queda esperando a que las cosas sucedan, es el que hace que sucedan. ¿Sí? Es que es el contagio. Yo creo que esta Venus-Neptuno lo que nos lleva es a contagiarnos, a contagiarse de la gente que nos echa pilas, de echar pilas. Justamente creo que cuando decía la palabra revisar me estaba cuenta que es que que estaba equivocando, porque es hacer y sobre la marcha vamos revisando, pero sobre la marcha que vamos haciendo. Porque si nos quedamos revisando y nos quedamos a la espera de que llegue el llamado a nuestra puerta, no estaría siendo muy ariano el tema, ¿sí? Entonces esta Venus-Neptuno, bueno, el cardumen, ¿no? Como se llama Neptuno, me parece que justamente lo que propone es que el equilibrio venga a proponerse de esa manera. A ver, ¿por qué Venus está en exilio en Aries? Porque justamente lo que se viene es a romper con el equilibrio libriano, ¿sí? Justamente Aries genera una acción la cual irrumpe para generar un desequilibrio, ¿sí? Entonces ahí es donde Venus no se siente cómoda, desde ya. Por eso Venus se siente cómoda en Libra, donde los dos platillos de la balanza están equilibrados. Y en Neptuno es una onda expansiva en donde todos nos invitamos justamente a poder tomar estas armas, tomar en el buen sentido de la palabra, para dar inicio a este mes. Y es que prácticamente es el aspecto que abre el mes, Sí. porque Venus entró en Aries el 30 de abril, ayer, ha estado en procesos de retrogradación en esos grados, o sea, ya son grados conocidos, porque Venus ha estado para adelante y para atrás en ese Piscis Aries, ¿sí? Eh, y eh, ah, está, digamos, Venus está vestida de Saturno y de Nodo, porque ha estado allá con ellos todo el tiempo, ¿sí?
Entonces es una Venus más realista, más práctica. Eh, sí, normalmente cuando hablamos de una Venus en conjunción con Neptuno, que es cuando Venus entra en Aries, lo primero que se encuentra es a Neptuno. Estamos hablando de una Venus de ensoñación, de fantasía, de amor idílico, de cuentos de hadas, bueno, de todo esto. Pero en este caso, Venus viene vestida de Saturno y de Nodo. O sea, es algo así como si dijera, a mí no me venga a echar estos cuentos que yo ya me los conozco y esto no termina bien. Necesitamos es pies en la tierra, con la sensibilidad. ¿No? Yo lo que considero es que esta Venus-Neptuno nos invita a poder ilusionarnos, ¿sí? Sabiendo de que el 25 de mayo Saturno ingresa en Aries y va a decir, bueno, a ver, aquellas ilusiones que nos generamos podemos recortar las que no son realizables y las que son realizables tenemos la receta para materializar. No estoy diciendo que nos ilusionemos para desilusionarnos, sino que nos demos licencia a poder de alguna forma amplificar esos sueños o aquellos deseos que podemos no realizar, sabiendo que después va a haber que recortar. ¿Me explicó? O sea, hacer todo un checklist, todo un listado enorme de cosas que queremos hacer para saber que el 25 de mayo vamos a tener que hacer todo un recorte. Pero primero soñar a lo grande, sabiendo que viene el recorte, ¿sí? No es cuestión de que después nos llevemos la sorpresa, por eso lo estoy avisando de alguna manera. Entonces me parece importante entender de que Venus-Neptuno también es un poco ese arquetipo de superhéroe, superheroína, amazona más que nada, pero colectiva, que busca el bien común, ¿sí? Entonces ver de qué manera podemos aportar el granito de arena para el bien común. Y qué interesante que esta Venus, ahorita, el 4 de mayo, en unos días, va a estar haciendo un sextil con Plutón que va a comenzar a retrogradar. Plutón empieza su marcha retrógrada, ahora en 3 días más. Entonces, de esa manera es donde esta Venus también, con Plutón retrógrado, puede darse cuenta en que Arias estaba siendo muy compulsiva, estaba poniendo mucha quinta a fondo, estaba yendo muy a extremos, porque eso es lo que invita a una retrogradación de Plutón, el hecho de poder justamente evaluar en dónde nos estábamos yendo de mambo, zafando, dónde estábamos poniendo todos los huevos en un cesto innecesariamente. Sobre todo en el área de que nos está generando un desequilibrio, porque está apuntando a lo venusino. Mm. Eh, uno de los factores que más me gusta de estos planetas que empiezan a entrar en Aries, y, sí, como es Mercurio que acaba de entrar, Venus que está entrando, y todos los está recibiendo un planeta transpersonal como Neptuno ingresando en signo, recién ingresando en signo. Es como poder empezar a tener las capacidades humanas para entender de qué va Neptuno con este nuevo ciclo que arranca, que es un ciclo de gran nivel. ¿Sí? Es decir, Neptuno no entraba en Aries desde hace más de 164 años. Eso es mucho tiempo, ¿sí? Y entonces cada vez que entra allí, pues es como si tuviéramos una vuelta de tuerca a procesos humanos de gran envergadura. Eh, y como Neptuno es un planeta tan lento, se demora 14 años en un signo, pues entonces no es tan fácil de entender a nivel humano. Para entender algo a nivel humano necesitamos de las funciones de los planetas personales, de los rocosos. Para entender algo, por ejemplo, con Mercurio necesito pasarlo a palabras, a términos, a situaciones prácticas, y eso es lo que ha hecho Mercurio entrando en Aries, tocando esta zona. Y ahora que entra Venus, la forma que tenemos con Venus de entender algo es a través de las relaciones, del equilibrio, de la diplomacia, del tacto, de, de la escala de valor. Por lo tanto, Venus entrando en Aries, siendo recibido por Neptuno allí, es como si a través de las relaciones, lo que suceda a nivel relacional en este momento es una forma de traducir el cielo de lo que quiere Neptuno para los próximos años. ¿Sí?
no solamente a nivel de las relaciones, sino de la diplomacia, de la conexión, o sea, lo que hace Venus, pero también de nuestra propia escala de valores. Es como si tal vez en este momento nos estuviéramos reevaluando qué tanto realmente me está gustando seguir haciendo esto y más de lo mismo, o si realmente me doy el permiso de abrir las posibilidades a hacer algo diferente, ¿sí? Ahí diste la tecla con otro aspecto que se da el día 4. ¿Querés poner el mapa? Sí, sí, vamos, vamos. Ujú. Ahí se está viendo, Rafa. Se ve, sí, sí, se ve perfecto. ¿Sí? Ok. Decía, bueno, recién comentaba que el día 4 empieza a retrogradar Plutón, que a su vez hace un sextil con Venus que nos invita a, a rever en dónde estábamos poniendo los focos compulsivos. Pero a su vez, ese día, a la par de lo que estabas diciendo recién, Mercurio forma un bonito sextil con Júpiter en Géminis. Es ahí donde la mente abre varios surcos para no seguir labrando un único camino. Y ahí nos permite una multiplicidad de formas para poder materializar. Es un Mercurio en Aries, que luego ya estará entrando en Tauro, pero mientras tanto, para el día 4, qué buena posibilidad con este Plutón retro, para que uno diga, bueno, a ver, ¿en qué áreas estaba poniendo todos los huevos en un mismo cesto? ¿En dónde tengo que aflojar un poco? Y justamente abrir nuevas posibilidades, ¿sí? Eh, Esto es mucho la imagen del niño jugando y combinando diferentes factores y conociendo el mundo y explorando. Es una gran oportunidad para todo lo que tenga que ver con estudios nuevos esto, o para quienes estén estudiando el día 4 de abril, de mayo, Y perdón. sí, porque además, Rafa, Mercurio es el regente de Géminis. Júpiter está ya próximo en junio, sale a Cáncer, ¿sí? Sí. Y entonces es como último llamado del tren, ¿sí? Y en sextil, Eso mismo, ahí va. ¿sí? Es como vamos a arrancar. eh, y, no te quedes quieto, no te quedes pausado. ¿Sí? Y este arranque, como lo hace con un Mercurio en conjunción con Quirón, eh, esto es algo muy importante a nivel humano. Un Mercurio normalmente en Aries se cree que se las puede ganar todas. Toda discusión cree que se las va a ganar, porque él tiene la locuacidad y la capacidad eh, rápida de responder de una. ¿Sí? Pero con Quirón de por medio es como, pues no, hay cosas que tú no sabes y una de las funciones de Quirón es bajarle un poco a ese creernos las que nos las podemos ganar todas. Entonces, eso es muy importante, muy interesante en este sextil, porque puede llegar a ser que nuestras creaciones, nuestra creatividad sean más humanas, más sensibles, más empáticas. Qué importante esto que decís de la conjunción de Mercurio con Quirón, porque muchas veces al estar Júpiter de por medio uno puede creer de que tiene la razón en todo, quiere ganar cualquier tipo de debate o discusión, pero justamente Quirón nos hace recordar de que hubo veces en que hemos querido ganar discusiones o hemos ganado discusiones sin argumentos válidos y que eso nos costó caro. ¿Sí? Es como un recordatorio. No. Mm, sí, mira, antes de ese, yo sé que ya abordamos el tema de Venus, pero ese como al poner la carta acá vuelve y me grita Venus. Y es al ver Ujú. este stellium, digamos, ¿sí? Aquí hay algo muy interesante y es que hay algo que ha hecho mucho daño en nuestra historia humana y es el amor cortés, el amor romántico, ¿sabes? Eh, el creer que el amor entre más imposible, entre más, entre que esté más lejos, en que es mejor, ¿sí? Es de alguna manera un recuerdo atávico del amor cortés de la Edad Media, en donde la reina que se enamoraba de un guerrero, pero ella era la reina, estaba casada, pues no, el guerrero era un poco inalcanzable.
pero si el guerrero se volvía alcanzable, pues ya no servía la situación, y lo intentaban matar. De alguna manera, eso es una Venus-Neptuno-Saturno, recordándonos tal vez que la adicción por amores prohibidos o amores imposibles es algo que para Shakespeare o para autores del romanticismo podría ser muy útil y genera mucha poesía, pero que en términos reales es una situación muy violenta. Y un Saturno con el nodo cargando a todo este stellium junto con Neptuno allí, es un momento como de poder, no sé, zafarnos de esos sueños, de esas ilusiones que tanto daño pueden llegar a hacer, y ser un poco más realistas, más concretos, porque de lo contrario, con un Saturno próximo, como tú bien lo mencionabas, un Saturno próximo a entrar en Aries, pues después no nos quejemos, ¿sí? Porque o sea, Saturno viene a decir, mira, pues que mira, Me haces acordar muchísimo a un libro que sigo leyendo, porque es bastante largo, que es de Cartas a Milena de Franz Kafka. Es la correspondencia epistolar que mantenía Kafka con Milena, quien vio solamente 2 veces. Es más, no había ocurrido mayor tema que conversación. Milena tenía su compromiso, Kafka estando enfermo, habiendo una distancia geográfica importante. Son cartas desgarradoras, de amor desgarrador, a lo Kafka, ¿sí? A lo Kafka. Con todo un mundo, es un libro que lo recomiendo a nivel poético plutoniano, pero justamente Milena, que se encargaba de hacer de traductora del checo al alemán de las obras de Kafka. Recordemos que Kafka fue un autor que pidió que sus obras fueran quemadas, ¿sí? Es más, gran parte de sus obras se quemó, él era judío, se quemó en la Alemania nazi, pero su mejor amigo y albacea Max Brod, perdón que me vaya de tema, ¿no? Me no, no, entusiasmo un está poco. buenísimo, yo creo que está muy Las acorde. publicó y ahí se dieron a conocer obras universales como La Metamorfosis, La Colonia Penitenciaria, El Castillo, bueno, América, tantas obras de Kafka que justamente fue el precursor del realismo mágico, ¿sí? Y justamente en estas Milena se encargó de publicar estas cartas también porque encontró en ellas un legado de una poesía semejante y tal que dijo, algo, el mundo tiene que conocer estas cartas, por más que estén dirigidas a mí. Es más, en las cartas es él el que escribe. Y parece que es un loco obsesivo escribiendo él solo. Pero es algo que lo recomiendo porque justamente es un amor que jamás se termina de concretar, pero el nivel de desgarro que tiene es muy digno del próximo tránsito que vamos a ver para el día 10, que es Mercurio en Tauro cuadratura Plutón. Y qué buen ejemplo este de Kafka, porque pues yo creo que si estuviéramos hablando de solamente Venus-Neptuno, sin nada de Saturno de por medio, y es más, si estuviéramos hablando del 2011, por allá cuando Neptuno entró en Piscis, digamos que esto estaría más a la orden del día, de, de poder leer estos versos y decir sí y ver en mi vida, ay, ese amor que inalcanzable ¿sí? Y seguir a ver, como en esa narcotizada de ese amor imposible, va muy bien. Pero en este momento, en donde Neptuno entra en Aries, también y con Saturno ahí detrás, lo que tal vez está mostrándose en el fondo es, ¿y para ti todo esto qué representa? ¿Por qué te estás enamorando siempre de lo imposible? ¿Sí? ¿Y para qué te está sirviendo este modus operando de tu vida? ¿Será que con un Neptuno en Aries necesitas ya desenmascarar una situación interna de no merecimiento, una situación donde tú empieces a reconectar más con unos procesos internos y darle evolución al proceso, ¿no? Porque finalmente lo que viene a hacer Saturno siempre lo que toca lo viene es a construir. Entonces es algo así como si estuviera diciendo, vamos es a hacer una construcción con esto que nos estamos dando cuenta que está sucediendo repetitivamente en mí o en mis relaciones. ¿Sí?
Bueno, justamente es un Neptuno que salió de Piscis y salió del mundo este ilusorio, mágico, y un Saturno que va a salir también de Piscis. Entonces me parece que al entrar en Aries, justamente, a ver, vuelvo a lo que siempre digo, es para ser protagonista de la propia existencia, para ir justamente a lo real, ¿sí? Y no quedarse... A ver, yo siempre digo que Aries, en su afán de velocidad, está un poco persiguiendo el reloj de, de la muerte, antes que la muerte le llegue. Cosa de hacer las cosas rápido. ¿Sí? Y hacer. Entonces me parece que va por ese lado. Mm. Y sabes, Rafa, mira, hay un tema que a mí me parece interesante mostrarlo acá. Cuando tú pones en una zodiaco natural, donde pones a Aries en casa uno, zodiaco natural, ¿sí? Pues cuando miras y analizas lo que significa la casa 12, pues es todo un recorrido donde la casa 12 es donde se llega a hacer una síntesis. Una síntesis. Entonces, ¿qué sucede? Desde el 2011, Neptuno entró a Piscis, como a la zona 12, y desde el Ujú. 2011 y 12 ha estado haciendo tanto la síntesis de todo un viaje de 160 y pico de años, ¿sí? Como lo que se hace en casa 12, que es la expiación de lo que no se hizo tan bien, de lo que se hizo mal o de lo que necesita una recuperación. ¿Sí? Sí. Entonces, Neptuno allí, digamos, es como si a nivel familiar, porque como es un planeta tan lento, hubiéramos estado haciendo una expiación de situaciones familiares eh, para hacer una limpieza que no se puede hacer, por supuesto, del todo. Ya nos encantaría simplemente llegar a la casa 12 y purgar y limpiar todos los pecados para nacer como nuevos en Aries, pero pues hasta donde se pudo hacer, se hizo, y ahora que Neptuno entra en Aries es como, ya no necesito expiar más, ya no necesito estar buscando estos amores tan dolorosos, estas situaciones que me hagan la vida tan compleja, sino, Se me hace como que es dejar de ir al confesionario a pedir perdón al cura. No, sí. es eso. Es eso. Se me hace que tiene que ver con eso. ¿Sí? Y esto lo está haciendo tanto Neptuno, lo que es desde el 2011 a la fecha, y lo estuvo haciendo en Pisces, como Saturno en los últimos 2 años y medio, que entró en Pisces y que aún está en Pisces hasta el 25 de mayo, aunque va a retrogradar y demás. Sin embargo, este Saturno también ya está que sale. Entonces, de alguna manera es como si hubiera estado expiando situaciones del pasado de los últimos, en el caso de Saturno, de los últimos 29 años, de cosas que se hicieron durante los últimos 29 años y que desde hace 2 años y medio, digamos, ha estado como depurando, dándose cuenta, entendiendo lo que sucedió, eh, pagando un karma o pagando una situación por lo Ujú. que se vivió allí, ¿no? Para, para ahora arrancar en Aries. Entonces, claro, lo ideal sería poder haber hecho toda una limpieza profunda en Piscis, pero es que eso es imposible, porque es que son tantas generaciones que llevamos a cuestas que no es posible purgar todos los pecados hechos, pero sí por lo menos darnos cuenta para hacer un reinicio. Entonces, Saturno entrando en Aries es como podemos hacer algo, una nueva historia. Ya no podemos cambiar el pasado, pero sí que podemos definir qué voy a hacer hoy, aquí y ahora. Eso es un poco lo que viene a ser los planetas entrando en Aries. Sí, sí. Y yéndonos hacia el día 10 de mayo, Mercurio, bueno, entra en Tauro, entonces ahí es donde la mente puede bajar a tierra un poco todos estos conceptos. Al tener este Mercurio una cuadratura con Plutón retro, ahí es donde la mente justamente puede llevar un poco la vista por debajo de la punta del iceberg para ver aquello que estaba oculto y ponerlo en evidencia, ¿sí? Y esto es la antesala de la próxima luna llena en Escorpio, que seguramente es lo que vamos a abordar el próximo programa.
La antesala de la luna llena. Sí, señor. Que Es un, va a ser parte de este aspecto Mercurio, cuadratura Plutón de la luna llena, ¿sí? no, no es cualquier El día luna llena, 12. el 12. La luna llena de Tauro es la luna Besak. Y esta, digamos, ¿qué significa luna Besak o Wesak? Es la celebración del nacimiento, iluminación y muerte del Buda. Eso es la luna llena, ¿sí? De ahí. Y esta luna llena es muy especial porque tiene una conjunción con Urano y prácticamente es la última luna llena Vesak o Vesak que va a tener a Urano de por medio, porque ya Urano ahorita en julio entra en Géminis, y para el otro año pues esa luna llena ya se va con Urano en Géminis totalmente. ¿Sí? Por lo tanto, digamos, este es el último, también el último llamado que viene a ser en procesos de reformas de lo que considerábamos fijo y estable y que nos estaba encerrando y ahogando. Urano desde el 2016, sí, sí, perdón, 2018, de 2018, que entró en Tauro desde el 2018. Ha venido haciendo unas reformas laborales, económicas, de ahorros, financieras, eh, de escala de valor, bueno, incluso de horarios laborales. Ha, ha revolucionado esa zona del horóscopo. Y esta luna llena, pues prácticamente es como poner en evidencia la evolución de esas transformaciones, los frutos de esas transformaciones. Es algo que seguramente vamos a abordar signo a signo, casa a casa, en esa luna llena, ¿no? Sí, lo vamos a abordar puntillosamente porque va a haber aspectos muy interesantes. El Sol en conjunción a Urano. Va a haber una cuadratura de Mercurio para con Marte, Mercurio en Tauro para con Marte en Leo, ¿sí? Entonces, el Sol, bueno, el Sol luego va a ser un sextil con Géminis, perdón, el Sol en Géminis luego va a ser un sextil con Saturno más adelante, pero bueno, a lo que voy es que va a haber aspectos bastante interesantes como para ir abordando. Eso lo vamos a hacer la próxima semana ya, signo a signo. Bien. Eh, Sí, Al día 20, perdón, me adelanté yo al día 20, bueno, tenemos la entrada del Sol en Géminis, que ahí es donde hace un sextil con Saturno en Aries, que es lo que quise decir recién. mm, Ahí vamos a empezar la temporada de Géminis, ¿sí? En sextil a Saturno. Al final de Piscis, todavía no en Aries, pero sí hace un sextil. Y me parece que es bastante interesante esta entrada de este Sol geminiano, porque al tener un aspecto con Saturno, inicia una temporada de Géminis un tanto en el cual puede abarcar mucho, pero de forma ordenada, ¿sí? Al estar con Saturno. una, una cuadratura, a ver, yo diría que para Géminis esto es algo muy importante y definitorio porque como Júpiter ha estado visitándolo, entonces se ha expandido en sus ideales, en su visión, pero Saturno ha estado frenando esa expansión. Entonces al entrar el Sol, es como el Sol viene a poner en orden, de alguna manera, a decir, a ver, Saturno, no se me salga de control. ¿Sí? Vamos a ordenar vamos a ordenar estas cosas, esta vida, para que las cosas sean un poco más concretas, encontrarle sentido a por qué Saturno me ha estado frenando tantas expansiones, y verlo de una manera más adulta. Mm, Sí, además es una entrada del Sol en Géminis con mucho fuego. La Venus en Aries formará un trígono con Marte en Leo, ni más ni menos. Entonces ahí los deseos venusinos están alineados con los deseos activos de Marte en Aries. Entonces no es un Géminis que se vaya a quedar solamente en el signo de las ideas, sino que justamente puede materializar por medio de Saturno, puede desear de forma activa por medio de Venus y puede accionar de forma coherente por medio de Marte. Entonces va a ser una entrada de esta temporada de Sol en Géminis muy interesante.
que también seguramente la abordaremos en detalle, pero me parece que este grado cero de Géminis me interesa en demasía. Es más, para quienes cumplan años en los geminianos de los primeros días de Géminis, van a tener una bonita revolución solar como para poder eh, concretar bastante. Además es que ya casi se electrifican. Urano ya casi Bueno, entra ahí. también, también, Que viene también para eso Géminis sí. es bien interesante con esa entrada en julio de Urano, porque es como, mm, no sé, es como conectarse a una corriente extra, a una, sí, Sí, además el Sol va a formar un trígono con Plutón, además, ¿sí? Con claro. un Plutón retro. Entonces también el Plutón retro le dice al Sol en dónde es que en dónde está haciendo falta intensificar y no desvariarse. Entonces termina siendo un Géminis bastante ordenado. Entre Saturno y Plutón termina siendo bastante ordenado toda la Le energía de Géminis. toca. Sí, es que es como, ¿Sí? sí, Es un gran año para Géminis, en ese sentido. Un gran año para Géminis. Bueno, y el día 25 el flamante el gran ingreso de Saturno en Aries. uf, qué alivio un poco para Pisces. Aunque esto es cortico, ¿no? Porque entra Saturno en mayo y vuelve a retrogradar, creo que en octubre, ¿no? Sí, sí, después se devuelve. Es una primera antesala, pero bueno, acá como decía un poco antes, es la forma en la cual Saturno le viene a decir a Neptuno, aquello que puedas realizar lo realizamos y aquello que no se pueda realizar quedará como para que hagas poesía, para que hagas arte, para que lo lleves al plano de lo mágico, pero lo que podamos realizar lo vamos a realizar. A ver, Saturno en Aries, obviamente, tenemos mucho tiempo para hablar de esto, ¿no? Pero Saturno en Aries se lo puede ver de dos formas, como estar arriba del carro, del automóvil con el freno en mano puesto en punto muerto, o justamente ser el automóvil que avanza a la par de que el pavimento se va construyendo. Recordemos que en dignidades planetarias Saturno en Aries está en caída, ¿sí? No es la posición más cómoda en astrología tradicional, justamente porque el signo más veloz del zodíaco está en el planeta de la estructura y de la paciencia, ¿sí? Pero a mí me interesa verlo de la segunda manera, como el carro que va avanzando lento pero seguro. Es más, Saturno en Aries, yo creo que es la invitación a ser uno su propia autoridad. ¿Sí? Aries es el yo soy, Saturno es la autoridad, entonces no es tanto el deber ser, sino es lo que yo quiero ser o debo yo ser. Es muy distinto que un Saturno en Capricornio. ¿Sí? Lo veo como me hace acordar mucho a la idea del nihilismo del superhombre de Nietzsche, ¿no? Yéndome un poco por las ramas. Como es la voluntad del hombre por encima de Dios del yo soy. Me lo pienso un poco de esa manera. Y con Neptuno puede llegar a dar ansias de superioridad, viéndolo de esa manera. Hay que tener cuidado. Mm, de acuerdo. Es como que si yo soy mi propia autoridad y yo soy quien lo puedo con todo, con Neptuno me cristalizo de esa manera y hasta incluso me puedo llegar a poner cargas extra y llegar a saturarme al punto tal de creerme que puedo con todo y colapso enseguida. Entonces Sí. yo creo que hay que tener cuidado también con eso, porque uno es como que cree que puede llegar a poder con todo, ¿sí? Y es donde se desestima todo tipo de pedido de ayuda. Esas advertencias que estás poniendo allí sobre la mesa son muy interesantes, Rafa, porque como apenas es una prueba, es el, Ah, eso, ahí va. ¿sí? O sea, Saturno apenas está ingresando para devolverse en octubre nuevamente y ya en el 2026 sí entrar de lleno a Aries.
Entonces es muy bonito esto que estás diciendo porque seguramente es la primera reacción que podemos llegar a tener con un Saturno en Aries. ¿Mm? Y sí. Pero fíjate quién acompaña después a la causa, Júpiter en Cáncer, justamente para expandir el sentido de pedido de ayuda, de comunidad, ¿sí? De saber de que somos mamíferos, de que no podemos estar solos, ¿sí? Este aspecto de Saturno en Aries va a tener principalmente resonancia en los signos de Capricornio. El Capricornio se puede llegar a sentir distinto, diferente, porque Sí. Saturno es el regente de Capricornio. Entonces es como salir de 3 años de nebulosa, de- donde sí hizo una depuración, se ablandó el corazón, todo este tema, pero ya, o sea, es como, para Capricornio es como una toma de energía, una recarga, unas posibilidades, ¿sí? Con las advertencias que hiciste, ¿no? De que de pronto se empieza a sobrecargar y a creérselas que pues es el del centro del mundo, ¿no? Ese es uno de los signos. El otro signo también, pues es Acuario, porque Saturno es también corregente de Acuario. Pues para Acuario también hay una cierta, em, ¿sí? Recarga de energía. Y el otro signo, pues es Aries. ¿Sí? Aries empieza a sentir que es como si la vida dejara de ser un juego y como empezar a tomar cosas con cierta seriedad. Por más los años que tengamos, como los Aries, tener el ingreso de Saturno allí, es como ver que las cosas tienen consecuencias, que no es como en otros momentos que simplemente hago y... ¿Mm? Que no hay una inimputabilidad, eso. Mm, mm, Que sí, yo siempre pongo el ejemplo de que Aries es como el bebé que llora y, bueno, que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Acá en Saturno hay responsabilidad. sí, Ya no es un bebé que llora y puede llorar porque es bebé. sí. Y despertar a todo el mundo, ¿no? A eso me refiero. Sí, exacto. Está bueno ese ejemplo. Para nosotros los Aries viene bastante bien este Saturno. Y el otro signo que también me parece que pues tiene una gran participación con este evento es Piscis, ¿sí? Porque es como, o sea, Piscis lleva 3 años como con mucha seriedad de por medio, como que le tocó ponerse a los hechos y todo, y el hecho de que ya Saturno salga de su signo es como, ay, le dan un respiro, ¿no? Es Sí, como, pero yo lo que considero es que Piscis, a ver, ya es como que tuvo, con todo este Saturno encima, ya tuvo varios castores construyendo la represa como para sumar una suerte de contención a tanta agua emocional, entonces están un poco más, no quiero decir maduros, pero un poco más contenidos y para poder estar un poco más expuestos, ¿sí? Sin necesidad de filtrar tantas emociones ajenas, como más armaditos. más armados, más coherentes, como más definidos. Está Más como, esa es la palabra, más como sabiendo de que las emociones de los demás son de este lado del océano para allá y de este lado del océano para aquí, son las emociones propias, como el mojón, ¿no? De definir ciertos territorios y que no sea todo lo mismo. Y bueno, ya terminando el mes, se va rumbo al 27 el día 27 de mayo, a la luna nueva en Géminis, que también la abordaremos signo a signo, como hacemos con cada lunación. una luna Que nueva ahí ya hermosa tendremos a es. Mercurio en Géminis, tendremos, bueno, Júpiter terminando su ciclo en Géminis. Mm. Y que además es la antesala ya del cambio de Júpiter también, ¿no? Sí, Que ya sí, viene sí, sí, para junio. ya unos días, ya vamos a estar con el Saturno en Aries. Bueno, Venus va a seguir todavía en Aries, ¿sí? Va a ser una luna nueva en Géminis, como hablamos, ¿no? Que el grado cero de Géminis va a venir bastante matizado, entonces va a ser una luna nueva muy interesante también de abordar. Rafa,
¿Algún otro aspecto que se nos quede allí? Mm, Sumaría el de Mercurio con Urano, que es cerca del día 22 de mayo. 22, Mercurio veintitrés. en Ujú. un poquito Sí, más adelante. sí, acá es como el 24 de mayo. Ok, 24. Ujú. Mercurio en Tauro, conjunción Urano, que ahí es donde, a ver, como yo siempre digo, ¿no? Que Tauro es un signo que es un toro en el cual está en un sector del campo, comiendo su pasto, su alimento, y se mueve a otro sector del campo por necesidad cuando se termina su alimento. Eso equivale a que muchas veces Tauro se queda hasta el final de una situación y se mueve por hartazgo cuando la situación ya no da más y cuando tiene que explotar. En cambio, aquí Urano da la posibilidad justamente de decir, no hace falta de que se me termine el alimento, de que me termine el pasto para tener que ir a buscarlo a otro lado. Eso equivale a generar cambios o a tener insights de poder no tener que esperar a que una situación vuele por los aires o que arda Troya para poder generar ese cambio. Es una mente mucho más proactiva, que no tiene que esperar o aguantar tanto. Mm, Y 20. además, desde ya las grandes ideas para materializar, ¿no? Mm, A ver, vos como psicólogo sabrás muy bien que un gran ejemplo taurino es Freud, que supo plasmar muy bien las ideas tan profundas en un lenguaje eh, accesible. ¿Sí? Entonces me parece que es muy bueno para todos aquellos que estaban queriendo encontrar las palabras de algo muy complejo y poder bajarlo a tierra claro. y hacerlo apto a todo público. Mm. Eh, pues sí, yo también creo que aquí hay otro tema que vale la pena poner sobre la mesa de los aspectos de mayo, y es pues, el recorrido que produjo Urano en el signo de Tauro desde el 2018. Mayo del 2018 entró por primera vez y de lleno entró desde el 2019 hasta la fecha, que próximamente ya va a salir ahí de Tauro. Y esto que hace Urano, Urano todo lo que toca en el zodiaco lo despierta, lo renueva. ¿Sí? Urano se descubre el 13 de marzo de 1781 por un músico. En el momento en que lo descubre, se abre la opción a que el sistema solar es el doble de grande. Entonces pasamos de un sistema solar hasta Saturno a encontrar un sistema solar que la distancia que hay del Sol a Saturno es la misma que hay de Saturno a Urano. Entonces pasó a ser el doble de grande. Esa es lo que hace normalmente Urano cuando toca un planeta o toca un signo. Le dice, por ejemplo, a Tauro, ¿y tú crees que realmente eso que consideras de valores, de trabajo, de recursos, es lo único que hay? Pues no. Mira, hay más, está el doble. ¿Sí? Entonces, Urano ha venido trabajando sobre los valores individuales, despertando a través de los procesos de la necesidad, en parte. eh, a mí me hizo falta algo, empecé a recuperarme por eso que me hizo falta. Y al recuperarme encontré unos recursos y unos valores. ¿Sí? Que ahora, Urano al final de Tauro, ya está, podemos llegar y mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿y qué me dejó? ¿Qué me despertó Urano? ¿Cuál es mi nueva escala de valor hasta este momento? ¿Qué sucedió con mis relaciones en estos últimos años, estos últimos 7 años? ¿Qué sucedió con mi trabajo y mis recursos, con mis finanzas? ¿Sí? ¿Cómo se variaron? Y poderlo analizar desde la teleología, es decir, desde el sentido de lo que vino a despertar Urano en mí, en mi propio Tauro personal. Entonces, esta temporada de mayo puede ayudar a hacer una síntesis de ese trabajo y de poder llegar también a una conciliación interna en lugar de quedarme en la victimización de todo lo que rompió Urano, poder empezar a ver más bien cuáles son los recursos que me activó, que yo no tenía sobre mi radar. ¿No? Exacto.
Exacto, sí, justamente es eso, porque Tauro este Urano en Tauro, bueno, termina de proponer que los recursos no están más allá de las montañas, sino que estaban adentro. Sí. Ahorita me estaban haciendo, que mencionaste que es psicólogo y tal, y entonces aquí en el chat también estaba viendo que una señora decía como, ¿de qué sirve saber que estamos en un canal de un psicólogo si no atiende? Y yo quiero contarles por qué es que no atiendo en el 2020, cuando fue pandemia. José Millán me mandó me preguntó si quería hacer consulta, que si me empezó a mandar muchos de sus pacientes, consultantes, y la agenda se me saturó enormemente y estuve haciendo, no sé, como 10 consultas al día, que eso para la psicología es mucho y menos para la astrología. Y estuve haciendo lo que fue 2019, 20, 21 y 22, mucha consulta a un punto de saturación en donde me quemé. Tuve el efecto del quemado. Y eso, Ujú. a raíz también del crecimiento del canal en YouTube y todo, me puse a reflexionar qué necesitaba yo para mí y cómo podía entregar de mejor manera lo que estaba haciendo en mi vida, en mi trabajo. Y encontré que la mejor forma es a través de, en lugar de estar haciendo una consulta, lo que hacemos con Rafael es estar haciendo casi que una consulta de los tránsitos del mes o de la luna nueva o de la luna llena. Yo sé que no es tan personalizado como una consulta individual, pero seguramente van a haber muchas cosas que ayudan a resonar y como hacemos muchas veces de signo a signo, pues, pues cada signo, cada persona que tiene una referenciación con su signo zodiacal, pues va a tener algo más específico. Entonces, sí, lamento informar que no estoy haciendo consulta. Mi querido Rafael Aragón sí está haciendo consulta. Varios de mis colegas en la página web mía encuentran un listado de colegas que recomiendo. Entonces, sí, lamentablemente soy psicólogo, pero no hago, en este momento ya no estoy haciendo consulta personalizada, Sí, además no podrías sostener el tema del canal y de estar tanto tiempo ¿no? en vivo y de construir los cursos y el canal si al mismo tiempo dieses consultas también, digo. Sí. Aparte hay una vida también, ¿no? Además. Eso. Además, toca sostener las gripas cuando llegan, porque sí que me toca darle también espacio. En fin. Eh, Bien, Rafa, y entonces, precisamente con el final de la temporada de Urano en Tauro, yo creo que esto es digno de celebración, ¿sabes? Urano no pasa por Tauro sino una vez cada 84 años, se queda 7 años. Y el hecho de que ya esté saliendo y que este mayo del 2025 ponga en evidencia el trabajo que ha realizado, es digno de celebración humana, de poder decir, hicimos lo que pudimos en medio de pandemia, en medio de cambios laborales drásticos a nivel social, de cambios de legislaciones. Es decir, hace menos, cuando recién Urano entró en Tauro, no nos imaginamos que las personas pudieran tener en sus casas la oficina. Algunas personas, solo algunas ya la tenían, pero en este momento, digamos, esto se masificó gracias a los procesos de pandemia y demás. Y posteriormente algunas cosas se quedaron ya híbridas. Hay cosas que se vinieron para quedarse, como lo que sucede en los signos de tierra. ¿Sí? Y veía yo como hay personas que ya logran viajar y no importa en donde estén, pues sacan su computador y están en el momento en las reuniones que deben estar y el mismo viaje sigue adelante. Eso hace unos años eso era imposible. O sea, por ejemplo, los diseños de muchos apartamentos ya tienen en cuenta que deben tener un espacio para trabajo en casa, los nuevos Claro, apartamentos, ¿sí? Entonces claro, es claro. como Urano en Tauro. ¿Sí? Ujú. Así estamos con el mes de mayo, querido Juan Carlos. No, pues maravilloso, maravilloso resumen el que hemos hecho, querido Rafa. Em, yo creo que yo quería preguntarte, Rafa, en las actividades
que estás haciendo en este momento, estás próximo a hacer unos cursos allá en Buenos Aires, ¿no? Unos encuentros. Exactamente, sí, voy a estar dando de forma mensual en el espacio Mundo Bienestar, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Caballito, para quienes conozcan. El próximo miércoles 28 de mayo voy a estar dando de forma presencial y virtual todo un taller sobre lo que son las lunas, desde el punto de vista teórico y práctico. Toda la información se va a estar dando en mis redes, ¿sí? O en el canal de mundobienestar.com.ar. Mis redes están debajo, bueno, aquí en la descripción. Y bueno, voy a estar en este espacio de forma mensual, dando talleres mensuales y comenzamos por la luna el día 28 de mayo, digo bien, sí, miércoles 28 de mayo. Sí, Buenísimo. de forma Ujú. presencial y virtual, ¿sí? Aclaro. El presencial para los que estén en Buenos Aires, cerca del barrio de Caballito. Así que vamos a estar dando, dando Excelente. todo esto. Y bueno, y Juan Carlos gentilmente me está ayudando a transmitir con mi canal de YouTube, así que mis transmisiones para, no las que hago con Juan Carlos, sino las mías propias, así que mi canal de YouTube para ir dándole más crecimiento. Eso, ¿vas a tener cuándo es? ¿Mañana o tienes tu primer... Mañana tenemos a las 11 de la mañana de Argentina transmisión con María Elena Miura, que ya ha estado contigo, la conoces, higienista, bueno, y otras transmisiones más, así que bueno, Juan Carlos siempre agradecido con Juan Carlos con su parte, entre otras cosas, ¿no? Con su parte técnica, así que bueno, así ahí estuvimos haciendo unas pruebas de Zoom, de YouTube y demás. Recordemos que recuerden, Juan Carlos tiene tres pantallas en su escritorio. O sea, claro, porque yo pensaba, claro, yo transmito de mi YouTube y cómo veo los chats. Y yo pensaba, ¿cómo ve los chats Juan Carlos? Claro, Juan Carlos tiene otra pantalla donde ve los chats. Yo digo, no, no, yo no puedo. Hasta acá llega mi amor. Y además en este momento, pues me está ayudando Luisa Fernanda también con el chat. Ah, ok. Entonces, sí, ella muy atentamente, invisible acá entre nosotros, pero está ahí muy atenta haciendo un menú de tiempos y demás. Gracias a Luisa Fernanda que está siempre tan atenta con nosotros. Rafa, estos eventos, ¿sabes qué he estado pensando? En que yo creo que voy a hacer un curso para enseñar a aquellas personas que quieren empezar a transmitir por YouTube o quieren hacer transmisiones en vivo. Yo, Yo, ¿qué te dije la otra vez? Te sí, dije, ¿por qué no haces un curso o algo para quienes quieran estar transmitiendo, bueno, por YouTube, haciendo la modalidad Zoom YouTube y todo eso que también sabes hacer? ¿Por qué no haces algo así, un curso más como técnico? Porque debe haber sí, muchas personas que hasta incluso capaz no son astrólogos, ¿no? Que nos sí. están escuchando, que deben estar interesados en querer saber toda Y esa parte. que quieren sacarte, Recordemos una cosa, Juan Carlos es ingeniero de sistemas, o sea, no está hablando por boca de jarro. Entonces, me parece que puede estar muy interesante. sí, yo creo que voy a planearlo, ¿sabes? Voy a planearlo y a ver si de verdad Sí, que hay muchas personas ahorita que entra Urano en Géminis, ahí va. ¿no? Exacto, exactamente, Necesitamos más herramientas de comunicación directas. Sí. Mm, exactamente. mm. Pues bueno, mi querido Rafa, invitar a a las personas interesadas que a raíz de estos cambios de Urano, voy a hacer un curso de 3 sesiones, 3 sábados, que inicia este sábado sobre Urano. Y lo interesante de que si te inscribes al curso, pues primero recibes la grabación pasada del taller pasado de Urano, donde hay un análisis signo a signo, eh, para que también pues te empapes antes de las clases en vivo, te empapes del tema. ¿Sí? Y también y con este curso voy a obsequiar mi libro de Urano. El que tiene, ahí lo tienes. El de Prometeo. Pues Ahí va. el obsequio que hago de este libro es en PDF, virtual, no en papel, virtual. Muy bonito el libro. Entonces, sí, pues el curso ya inicia el sábado, en 2 días.
Sábado a las 10 de la mañana, hora Colombia, 12 horas Argentina. La información la Así que encuentran en tu página, ¿no? Escuela en la página. de Astrología. Escuela Recordame de la página. Astrología Psicológica. Escuela de Astrología Psicológica. Ahí va, ahí Sí, va. Le ahí, voy a decir al revés. ahí consigues. Muy bien. Creo que no es más de mayo, ¿no, Rafa querido? Hemos visto todo el mes de mayo y la próxima ya estaremos abordando la luna llena de Escorpio, signo a signo. Sí. Signo a signo. Por cierto, Rafa, nos hiciste mucha falta, o en lo personal me hiciste mucha falta hace 7 días. Sí, había tenido una contingencia familiar a atender, pero bueno, vi que pudiste abordar la luna en Tauro, así que bueno, estuvo muy bien. Es largo y me hiciste falta con tus análisis, con tus visiones y menos Eh, mal ya el próximo jueves vamos a estar haciéndolo entre sí, los el dos. jueves, atentos y vigilantes a la luna llena en Escorpio. Bueno, Rafa, nos vemos entonces el próximo jueves. Gracias a toda nuestra audiencia. Sí, acá están preguntando el enlace de Rafael, pues simplemente en las redes sociales. Tú estás en Instagram, si siguen a Rafael por Instagram, ahí encuentran, tú estás ahí compartiendo constantemente tus eventos y Sí, tus o quien no actividades. use redes, debajo de la descripción del video está mi mail. Cualquier cosa me escriben ahí. También está tu email, sí. Cualquier cosa, sí. ¿Tu email cómo es? ¿Me lo puedes repetir por si acaso? Sí, Rafael Aragón, ¿Mm? 1983 @gmail.com. Exactamente. Y en redes, en Instagram, estás como Rafael Aragón, raya al piso, Sí, astro. sí, eso, eso mismo, eso mismo. Listo. Telegram no tengo, Twitter no tengo. El grupo de Facebook es Amigos Astro Rafael Aragón, pero la actividad en Facebook bajó tanto últimamente. Mm, Y otra red no tengo. mm, mm. Muy bien. Gracias. Y TikTok no tengo. TikTok no. No tengo. Juan Carlos sí tiene TikTok. Ah, Ese fue un hallazgo de noviembre, diciembre del año pasado que no puedo creer cómo creció eso tan impresionante. Sí. Sí, 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 la verdad que sí. Ya lo Bueno, están muchísimas dejando gracias en a todos los que obsoleto. nos ven siempre, siempre por los comentarios. La verdad que tengo que agradecer porque me llegan muchos mensajes directos después de cada programa, agradeciendo, me mandan saludos, siempre me mandan saludos para vos, bueno, todo. Es bellísimo. El cariño que recibe en Argentina es Sí, inefable. acá te adoro. Sí, Es- pero sí, 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 sí. Bueno, esto es astrología. Es que acá me estaban preguntando si es astrología. Sí, no, no, no. Astrología psicológica. Lo que hacemos acá, astrología humanista, es astrología occidental. Es astrología tropical, que se hace por los solsticios y los equinoccios, que se hace por el grado cero de Aries, que da el 2021, que es donde se une la eclíptica con el Ecuador. Esa es la astrología que ustedes van a encontrar siempre en este canal. Bueno, un gran abrazo. Nos vemos